Seguimos hablando de los milagros que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Juan. Y hemos dicho que son 7 milagros que se expresan en este Evangelio. El Señor hizo muchos milagros y están descritos en Mateo, Marcos, Lucas. Pero en este Evangelio hay 7 milagros maravillosos. Hemos dicho, número 1, cuando Él convirtió el agua en vino. Número 2, cuando Él sana al hijo de aquel noble. Número 3, cuando el Señor sana al que estaba ahí al lado de en Betesda, aquel paralítico. Número 4, cuando Él alimenta a 5,000 personas con 2 pececillos y 5 panes, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y en el capítulo 6 también encontramos el 5.º milagro. Y el 5.º milagro es cuando el Señor Jesucristo camina en el mar. Para mí ha de haber sido precioso ver, se imagina, caminando en el mar. El Señor le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado en Betesda y que Él iba a ir con ellos. Y el Señor se había ido a orar. Y cuando los discípulos se van solos en la barca, el Señor se va al monte a orar. Y cuando Él termina la oración, dice la palabra del Señor que fue como la 3ª vigilia, y la 3ª vigilia pues eran como las 3 de la mañana, porque la primera vigilia terminaba a las 9 de la noche, la segunda vigilia a las 12 de la noche, la 3ª vigilia a las 3 de la mañana y la 4ª vigilia era a las 6 de la mañana. Entonces en la 3ª vigilia el Señor comienza a caminar y llega ahí cerca de la barca. Y cuando los discípulos lo ven, se asustan y dicen: ¡un fantasma, un fantasma! Y el Señor les dijo: yo sois, no temáis. Y el Señor está caminando en el agua. Y entonces Pedro, que era aquel discípulo que siempre extrovertido, era alguien que se lanzaba, que se tiraba, era alguien que realmente era un discípulo muy decidido. Y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Y vea qué interesante, el Señor le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Que cuando él está caminando, y yo sé que en ese momento él estaba viendo directamente al Señor Jesús, pero cuando él deja de mirar al Señor Jesús, él ve las olas y ve que las olas eran altas. Y cuando él deja de mirar a Jesús, él miró las olas y sintió que se hundía. Y él pide con un grito: Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Realmente Pedro iba bien. Es que mire, nosotros vamos bien cuando miramos al Señor. ¿Cómo usted ve al Señor? Yo lo veo cuando oro espiritualmente a través de los ojos de la fe. Yo cierro mis ojos y sé que estoy hablando con Él. Yo veo al Señor cuando leo la palabra. Y lo interesante de este milagro es que el poder de Dios, el Señor tiene control sobre la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque aquella barca se estaba soltando, aquella barca estaba ahí casi a punto de naufragar, y el Señor le ordena al mar que calla, que enmudece. Dios tiene el poder maravilloso sobre todas las situaciones que podamos estar experimentando. Pero ¿qué tenemos que hacer? No dejar de poner la mirada en Él. Mire, Pedro sintió que se hundía porque dejó de mirar al Señor. Miremos al Señor cada día. Usted, mi estimado, que usted no esté en los caminos de Dios, pídele al Señor, porque Jesucristo, siempre decimos, murió en la cruz del Calvario, fue a la tumba, resucitó. Miremoslo, porque Él pronto viene a llevar a su pueblo.